Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí se escucha, licenciado. Muchas gracias. Aquí está lloviendo también por mi casa. Que se escucha suave. Vamos a ver el volumen máximo. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenida a esta red académica de Sociología General, sección 02. Quiero comenzar diciéndoles que ya está la información sobre el parcial número 2 que se va a hacer la próxima semana. Ya está la información subida en el aula virtual. Ustedes lo van a tener el día lunes de 5 a 7. El aula sí, ahorita no me acuerdo, pero seguro que es el lunes 3 de 5 a 7. Así que nos vamos a estar reuniendo en el campus universitario a esa hora con el segundo parcial. Espero que lo preparen. Tomen en cuenta desde cuando comenzaron con mi persona, los temas que se han visto, creo que este sería como el segundo gran tema en el que estamos. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta esto. Ya se va también a reproducir los exámenes. Así que todo está preparado. Solo confiando, pues, que Dios nos ayude. Así que eso les quería decir con respecto al parcial. El próximo lunes 3, también el día que vamos a hacer examen, van a entregar también el mapa conceptual. Ocurre pues que yo lo había planificado la entrega para el 10 de octubre. Y no es posible porque el calendario académico de la universidad, por ejemplo, el 10 de octubre son los diferidos. Entonces no tiene caso que ustedes estén entregando una actividad que es tan importante para el promedio del segundo registro. Por eso es que yo lo adelanté. Así que el lunes, sin falta, por favor, entreguen esa actividad evaluada. Siempre los grupos de trabajo con los que se está trabajando también que se manténganse unidos, incorporados, por favor. Aquí ya en realidad pues ya el ciclo está por ya definitivamente, ya se sabe quiénes somos en el ciclo va cuesta abajo. Así son las cosas. Bien, entonces, sin otro particular, pues vamos a comenzar con nuestra clase. El día lunes que tuvimos clase, estuvimos pues ya entrándole a un tema muy polémico, por cierto, muy polémico en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad, en una forma bien irreflexiva, en una forma incluso hasta está bien irresponsable, se dice que la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista y así hay que hacer, dice, o así hay que ser, así hay que proceder. Se justifican un montón de cosas
en verdad es cierto, somos una sociedad capitalista. Somos una sociedad capitalista y entonces, pues, nosotros, pues, pero en nosotros en sociología, en esta cátedra, vamos a justificar y vamos a sostener por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Y ya estamos en eso, desde el día lunes, y considero yo que ustedes también están retomando todos los elementos históricos, teóricos, para poder, pues, ya de hoy en adelante sostener que la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Ahora bien, a diferencia de lo que podría ser el ciudadano común, no sin minusvalorar lo que ellos piensen, ojo, sin minusvalorar lo que ellos piensen, usted no va a tener mayores elementos, mayores conocimientos para reflexionar por qué somos una sociedad capitalista. Para comenzar, el lunes establecimos que la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista subdesarrollada, no es desarrollada, o en vías de desarrollo. Yo no sé, ustedes quizás también han escuchado ese término. Sí, es que somos sociedades en vías de desarrollo. O sea que como que estamos en un proceso en el cual nosotros vamos a alcanzar el desarrollo, por ejemplo, que han alcanzado muchos países europeos, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia. Ese término, digamos, ese título en vías de desarrollo es falaz, es mentiroso, es engañoso, porque en realidad lo que estamos sufriendo nosotros, los países como El Salvador, son procesos de subdesarrollo. No miren lo que estamos viviendo en El Salvador en el momento actual. No se vislumbra ningún desarrollo real. Sí puede haber, resulta que en sociedades como la nuestra, modernizarse se confunde con desarrollo. O sea, llenar digamos, los espacios urbanos de centros comerciales, a eso le llaman desarrollo. O llenar de aeropuertos, construir carreteras, ¿sí? O construir ciudades como la de Batman, la ciudad gótica. Aquí se habla de la ciudad Bitcoin, y a eso se le adjudica el ser desarrollado o signos de desarrollo, y eso no es cierto. Eso me lo pueden plantear incluso a mí, y yo lo puedo justificar en media hora, eso. Así que, por favor, tomamos muy en cuenta estas ideas que estamos ya expresando. Entonces, aquí hay una pregunta que nos hicimos antes de irnos el día lunes, que el por qué va. Pero ese por qué, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene ese por qué? Proviene precisamente del impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña. Es decir, pues que ese proceso de acumulación originaria de capital, como lo dijimos el lunes, es el pecado original. Muchos al pecado original también lo confunden con la manzana, con la manzana del pecado, que probó la primera mujer humana, la mujer ser en nuestra historia como creación, la primera mujer que existió, Eva, como ustedes saben que la manzana del pecado es que uno se incorpora a esa lógica pecaminosa. Entonces, algo así se le adjudica al capitalismo con la acumulación originaria de capital. O sea, aquí no puede haber capitalismo sin haberse desarrollado este proceso de acumulación originaria de capital.
Al revés, no puede haber. No puede darse el capitalismo. O sea, que aparezca el capitalismo sin haber desarrollado la acumulación originaria. No es posible. No procede. Entonces, por otra parte, estuvimos hablando de que ese proceso, cómo fue adquiriendo una complejidad en el tiempo y el espacio, cómo comenzó de una forma embrionaria, rudimentaria, como una situación de hecho, y entonces, y ustedes saben que las situaciones de hecho, como son, ¿verdad? Situaciones que incluso hasta se van adoptando, se van adquiriendo, se van aceptando de una forma inconsciente incluso, ¿verdad? Inconsciente. Yo no sé, eso una situación de hecho, yo la comparo, por ejemplo, los matrimonios, hay matrimonios de hecho, ¿se han fijado? Donde son compañero y compañero de vida, compañera y compañero de vida, mutuo acuerdo sin haberse casado. O sea, son parejas de hecho, son matrimonios de hecho. Cuando llegan, pues meten a un abogado y se casan y entra a lo jurídico, entonces, ya ahí es de hecho, es de jure, o sea, de derecho. Entonces, eso también ocurrió con el proceso de acumulación originaria. Estamos identificando que en el proceso de acumulación originaria en Europa, y específicamente en Inglaterra, Inglaterra es un país desarrollado, capitalista, desarrollado, ese sí es desarrollado. Le tomó 300 años a la acumulación originaria de capital, imagínense, increíble, 300 años. Yo no me los imagino ni, cómo ocurrieron las cosas, porque ahí nació gente, se jubiló gente, murió gente, generaciones enteras murieron, etcétera, etcétera. Ocurrieron muchas cosas, en 300 años pueden ocurrir un sinnúmero de cosas, múltiples, diversas, plurales, y para que el capitalismo se consolidara, imagínense. Y por eso es que tenemos la Inglaterra de ahora. En El Salvador tomó nada más 32 años. Imagínense, para 300 años, 32 años. Es ínfimo el tiempo. Entonces, es precisamente lo que yo estoy señalando aquí con el MAU de 1864 a 1896. Hagan la cuenta y les va a salir 32 años. Bien, bueno, pero la acumulación originaria del capital impactó a la sociedad salvadoreña. Impactó en el pensar, sentir y actuar de la gente. Impactó el modo de vida de la gente. Impactó en las condiciones materiales, más que todo. Y también espirituales de la gente, porque mire, queda así o no, mire, cuando hay cambios materiales, indudablemente hay cambios espirituales, hay cambios subjetivos. Al menos para la especie humana, que somos nosotros, o los seres vivos que nos llamamos seres humanos. Así que nosotros, por motivos de tiempo y didácticos, vamos a hablar de premisas fundamentales que explican el impacto de la acumulación originaria de capital. Que nosotros estamos identificando. Entonces, vamos a ver, Yulisa Martel, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, premisas fundamentales que explican dicho impacto. Con el proceso de acumulación originaria del capital, la sociedad indígena, aproximadamente una población de 300,000 habitantes, ver fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña Eduardo Colindres, encontrada por la invasión española, va a asumir transformaciones radicales. Va a sufrir transformaciones radicales en lo económico, social, político, cultural, medioambiental y ecológico.
convirtiéndose en una sociedad colonial y dominada por el yugo colonialista de los españoles a partir del siglo XVI hasta el 16 hasta el siglo XIX. Un lapso que implicó la configuración de un pensar, sentir y actuar, de sometimiento y subordinación a la lógica capitalista caracterizada por una sociedad colonial en la cual la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social formarán parte de la cotidianidad al interior de la nueva estructura de clases. El español, peninsular, criollo, indígena y mestizo. Estos dos últimos, la mayoría de la población, dominados y explotados por los dos primeros hasta después de los procesos de independencia, cuando la clase de los criollos asume como clase dominante sobre las demás. Muchas gracias. Mire, increíble, Yulisa nos acaba de, digamos, nos acaba de describir. Nos acaba de describir totalmente los 300 años. Porque también ocurre que el colonialismo en El Salvador o el colonialismo aquí en Centroamérica duró 300 años también. Y Yulisa en una forma tan sencilla, tan original también, nos acaba de explicar esos 300 años de historia. Gracias a la historia también, a la ciencia de la historia. Entonces, miren, yo lo que retomo de esto es que la sociedad indígena que encontraron los españoles era una sociedad con un desarrollo considerable. O sea que no podemos decir, como dicen los españoles y algunos lacayos que también pertenecen a nuestras sociedades, que éramos salvajes o que eran sociedades bárbaras. De ninguna manera. Había una sociedad con una infraestructura que ahí está. Ahí están las evidencias. ¿Sí? Y usted, aquí en El Salvador tenemos esos templos prehispánicos que evidencian de que aquí había desarrollo social. Aquí había desarrollo político. Aquí había desarrollo económico. Por ejemplo, en Guatemala vamos a encontrar allí grandes edificaciones. Esa ciudad Tikal, por ejemplo, no sé si ustedes la conocen, formidable, impresionante. Entonces, hay que tener cuidado con eso de que éramos bárbaros o éramos salvajes, porque no es cierto. Es una narrativa que nada más contribuye a que nosotros sigamos sometidos. Y sigamos creyendo, y por eso es que aquí Yulisa habló de un pensar, sentir y actuar, que estamos como condenados a la subordinación y al sometimiento. Ojo con eso. Entonces, había como dijo aquí la compañera, había una población de 300,000 habitantes. En aquel entonces, 1525. Encontrar un territorio con 300,000 habitantes, mire, eso era fuera de serie, demográficamente hablando. Y cómo después se fue configurando una sociedad colonial. Una sociedad colonial en la cual el colonialismo como modo de dominación, como modo de explotación y hasta como modo de producción también, claro, como una variante del capitalismo, también se va a expresar a través de la violencia que la compañera leyó, la corrupción. Mire, es que esto no es viejo, esto no es nuevo, lo que estamos viviendo hoy en día. La violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social. Estas características todavía las tiene la sociedad salvadoreña.
Tengámoslo claro en eso. Estemos conscientes de eso, compañeras y compañeros. En El Salvador todavía hay violencia, todavía hay corrupción, todavía hay impunidad. ¿Qué es la impunidad? Falta de castigo, falta o sea, culpabilidad encubierta, si usted quiere también. Y no digamos la injusticia social, que ustedes van a trabajar con un problema de injusticia social como es la salud. La estructura social o de clase que también surgió durante la colonia y aún después de la colonia, cuando los criollos se configuraron como clase dominante y aún hoy en día hay como tercera o cuarta generación de ellos que todavía tienen poder político y económico. Ojo con eso. Entonces, pero lo importante es hacer mención de esto, pero hacer una problematización en el tiempo y en el espacio de que no nos pueden dar a tol con el dedo al decirte que ya se están solucionando los problemas. Por ejemplo, el de la violencia, el de la corrupción, el de la impunidad también, no se están resolviendo. Como sociedad no lo estamos resolviendo. Entonces, estamos pues en una situación en la cual, si bien es cierto, ha pasado mucha agua bajo el pozo o bajo el puente, porque eso sí es cierto, ha pasado mucha agua bajo el puente, todavía seguimos con procesos que no se han podido superar. Claro, con sus variantes, como es la violencia, la corrupción. Ya no son los peninsulares, los criollos, y en alguna parte los mestizos, los que practican la corrupción, hoy son nacionales de aquí, son mestizos, corruptos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que relativizar, ¿no? O absolutizar. Porque si algo hay que tener mucho cuidado es no andar absolutizando los datos de la historia, hay que relativizarlos con el tiempo, o sea, el momento actual. Ahora bien, todo eso que leyó Yulisa Martel nos puso en el contexto, nos ubicó. Al menos eso pretendemos, para que todos estemos ubicados ya, ubicados en el contexto, que es la función hermenéutica de la ciencia histórica y también de la sociología. Esther Gómez, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Está con nosotros Esther, quizás. Vamos a ver Michelle Guzmán. Michelle Guzmán. Sí, fundamentalmente en lo económico se va a configurar el modelo económico agroexportador y monoexportador, orientándose a su quehacer a consolidar una economía extrovertida o abierta hacia afuera o desarrollo hacia afuera, con el claro propósito de inmiscuirse y articularse en el mercado mundial a través de la exportación, privilegiando un solo producto. Primero con el ajín durante la mayor parte de la colonia, después con el café en el siglo XIX, Número romano. Con la República Liberal y la caña de azúcar y el algodón durante todo el siglo XX. O sea, que es el número romano. Resulta que la historia o en historia se usan los números romanos para evocar tiempos, épocas. Entonces, familiaricémonos en ese sentido. Miren, aquí lo que la compañera nos acaba de
de describir es lo que va a surgir precisamente después de la sociedad colonial, que culmina con el proceso de independencia que hace poco estuvimos al menos recordando. Entonces, lo que se configuró fue un modelo económico. Miren, si algo nos puede enseñar la historia, o la ciencia de la historia, es que los seres humanos, o las sociedades humanas, siempre tratan de consolidar un modo de producir, un modo de consumir, un modo de vivir. ¿Pero a través de qué? A través de un modelo económico. Porque los modelos económicos, así en términos genéricos, son los que posibilitan la vida material. Hablan del cómo, hablan del qué, los modelos económicos. Y por eso es que la compañera habló del modelo económico agroexportador y monoagroexportador. Estos son términos que quizás usted los puede encontrar un tanto trabados, ¿no? Pero así son. Entonces, ¿qué quiere decir agroexportador? Pues sí, acordémonos que la agricultura como actividad fundamental encontrada incluso antes de la llegada de los españoles, como también con los españoles, se va a ir consolidando una agricultura distinta a la que había con los indígenas, con la sociedad indígena, que era una agricultura tributaria, la cual le privilegiaba, por ejemplo, producir valores de uso. Resulta que con los españoles la agricultura se va a transformar en una agricultura comercial para la exportación, ¿sí? Y va a producir ya no solo valores de uso, sino que valores de cambio. Vista así la situación, el modelo agroexportador va a consistir en cultivar, en producir un producto agrícola. En este caso, y como bien lo dijo la compañera, va a ser el añil. El añil. Ese va a ser el cultivo principal durante la colonia. ¿Ustedes conocen lo que es el añil? Es un colorante. Es un colorante. Todavía, hoy en día, todavía se usa el añil, pero más que todo para la producción artesanal, más que todo con la ropa. Pero el añil es le llaman, aunque el nombre indígena es jiquilite. Jiquilite, con J, jiquilite. Y es un colorante. Es un colorante, valga la redundancia, color azul. Lo que produce es color azul. Es un colorante color azul. Entonces, el añil va a ser como el principal producto de exportación durante la colonia, y por eso es que se va a llamar modelo económico agroexportador, porque se va a exportar un producto agrícola llamado añil hacia el mercado mundial, principalmente a Europa. Entonces, de ahí surge, ahí es la génesis del modelo económico agroexportador. Pero viene aquí un apelativo más, monoagroexportador. ¿Por qué monoagroexportador? Y aquí comienza quizás la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, la falta de visión también. De que si bien es cierto hubo la oportunidad de una diversificación de las exportaciones y de la producción para la exportación, resulta que en aquel entonces las clases dominantes, que eran los españoles peninsulares y los criollos, vieron nada más que, bueno, solo bastaba con cultivar un solo producto, porque eso no bastaba, eso nos daba grandes ganancias, ¿sí?
grandes ganancias como lo fue el añil. Y entonces no hubo una preocupación por diversificar. Y por eso es que solo nos quedamos a un nivel de ser mono, que es mono, agroexportación o exportador. O sea, exportar solamente un solo producto. Y esa tendencia lamentablemente va a prevalecer todos los 300 años de la colonia. ¿Sí? Y siempre va a ocurrir los altos y bajos del mercado mundial capitalista. Resulta que, si bien es cierto, El Salvador contribuyó a través del añil a la industria textil europea con el añil, porque suministró el añil, era una anilina, era la famosa anilina, y con ella se podía teñir a las telas producidas en Europa, pero resulta que esta lista está en función de las necesidades propias del mismo mercado, en el sentido de que si mientras siga la demanda, porque esta es una ley de los mercados, mientras haya demanda va a haber producción. Ocurre que con el invento en Europa de la anilina, que era ya un colorante químico, no era natural como lo era el añil, a través de la Bayer, resulta que ya la demanda de añil como colorante va a bajar. Va a bajar profundamente. Y entonces las clases dominantes van a ver pues otra posibilidad. Y esa posibilidad la encontraron con el famoso y susodicho café. Algo que sí hay que tomar muy en cuenta, que en historia no podemos decir, mire, a partir de esta tarde, de este día, comienza un proceso histórico. No podemos decir eso. A partir de las 12 del mediodía del día que de ahora estamos en otro proceso histórico. No podemos decir eso. O a partir de este mojón que está en el territorio tal comienza la historia nueva. No podemos decir eso. Ahora bien, sí vamos a encontrar pues una interrelación de los tiempos en los cuales nosotros solamente por motivos didácticos e históricos podemos decir, mire, ya comienza como a haber una nueva forma de hacer y de ver las cosas. Entonces, resulta que cuando surge la posibilidad de producir café, todavía había añil. Todavía se producía añil en las tierras que hoy es El Salvador y en Centroamérica también. Y entonces va a ser como ahí a mediados del siglo XIX. Fíjense bien, es que el café va a empezar a cultivarse, ¿sí? Y no en cualquier parte, ¿sí? A diferencia del añil que se podría cultivar en cualquier lugar. Por eso es que vamos a encontrar que hay añil usted puede encontrar plantas de añil en la zona costera y también allá en las tierras de Chalatenango altas, añil. Pero el café ya no. El café va a tener una variante, va a tener una especificidad que no se va a poder cultivar en cualquier lugar, en cualquier tierra. Resulta que agrícolamente el café como posibilidad de producir ganancias, porque no podemos decir de producir desarrollo, yo al menos como sociólogo no podría sostener eso, sino que de obtener ganancias, que no es lo mismo. El café se va a configurar como una salvación por la escasez de las exportaciones del añil hacia Europa más que todo. Y entonces el café
el café va a surgir como una alternativa para los grupos económicamente poderosos en este país. Estoy hablando de los criollos. Entonces, pero repito, el café no se va a poder cultivar en cualquier parte. En primer lugar, el cultivo del café es de zonas templadas, frescas. No es lo mismo que las zonas calientes de las zonas costeras. Ahí no va a ser posible, al menos en la zona costera del país no va a ser posible cultivar café. Ocurre que una de las condiciones para que se pueda cultivar café es que los terrenos, el territorio donde se va a cultivar, esté mínimamente, oiga, sobre 3 metros del nivel del mar. Mínimamente. Entonces, si el territorio está sobre 3 metros sobre el nivel del mar, es factible cultivar café. Ahora bien, de calidad ya es otro asunto. Pero si usted lo cultiva en las tierras más altas que haya, mucho que mejor. Mucho que mejor. Entonces, de nuevo, lo que muchas veces para el caso de El Salvador, algunos autores, algunos estudiosos de la agricultura y de la historia de El Salvador hablan de que en El Salvador en realidad no ocurrió solo una acumulación originaria de capital, sino que varias, y parece que se habla de una acumulación originaria de capital permanente. Con el café tuvo que haber más despojo de tierra, además de las que habían habido cuando se destinó la tierra a cultivar añil. Entonces, con la posibilidad del café tuvo que haber más expropiación, más despojo de las tierras. Y nuevamente, fíjense bien, nuevamente las tierras apropiadas para poder cultivar café estaban en manos de las comunidades indígenas. Ellos las tenían, pero desde hace muchos años, ya en miles de años. Entonces, nuevamente van a ser despojados. Estoy hablando del siglo XIX, a mediados. Y es lo que muchos llaman como acumulación permanente de capital. O sea, no, ocurre que no va a ser la única la que hubo con el añil, sino que también con el café va a ocurrir lo mismo. Y mire, también con la caña de azúcar y el algodón también. Tenía gente como Ernesto Richter, hablan de esa acumulación permanente de capital y en realidad tiene razón. Al menos cuando se logra cultivar la caña de azúcar y el algodón. Vista así la situación, podemos decir que lo siguiente. Vamos a leer y Fiore, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Fiore Samayoa. Marcel Castellón, esta diapo, por favor. Sí. Con todos los elementos identificados y señalados anteriormente, es que El Salvador se va a configurar como un país capitalista, con un rol subordinado en el mercado mundial de suministrar productos no estratégicos y materias primas para la gran industria estratégica y desarrollada en los países capitalistas desarrollados. Industrializados y centrales, ubicándose El Salvador en el entramado del mercado mundial como un país capitalista subdesarrollado y periférico y por lo tanto subordinado a los requerimientos del comercio mundial. Muchas gracias. Bien. Esa forma de organizar la economía y el modelo económico que va a sostener esa economía va a permitir que El Salvador se vincule al mercado mundial
porque eso es lo que va a significar eso. Es lo que acaba de leer el compañero. Es una forma subordinada, una forma de que solo vamos a ser productores de materias primas, solo vamos a producir los productos que van a ser transformados por las industrias de los países capitalistas desarrollados. No vamos a producir productos estratégicos, sino que productos sobremesa le llaman mucho. ¿Sí? Sobremesa, o sea que de inmediato consumo. Y entonces pues nos vamos a hacer como los ejes centrales del mercado mundial y por tanto los que vamos a conducir el mercado mundial no vamos a tener ese rol, sino que lo van a tener los países desarrollados que hoy en día todavía están y prevalecen. Y por lo tanto nosotros vamos a estar dándole, como dicen, las materias primas, satisfaciendo esa transferencia de materias primas que el comercio mundial requiere. Ahora bien, algo que sí hay que tomar muy en cuenta, y aquí viene quizás lo de capitalista subdesarrollado, es que nosotros no vamos a poner los precios de los productos. No vamos a ser nosotros los que vamos a imponer los precios de los productos que vamos a producir, sino que el mercado mundial. Pero ¿quiénes van a dominar el mercado mundial? Los países capitalistas desarrollados. En otras palabras, son ellos los que van a poner los precios y no nosotros. A tal grado que, pues sí, por ejemplo, aquí en El Salvador hoy todavía se produce café. Todavía se exporta café, aún. A mí ya no. Hay un consumo, pero doméstico, o sea, nacional. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención que por ejemplo, ahorita el café tiene un buen precio, dice. Hace unas semanas estuve leyendo yo ese dato, pero no es porque El Salvador diga, mire, hoy vamos a vender a tal precio el quintal de café, qué sé yo, $100, sino que porque a nivel internacional hay demanda. Hay demanda de café y por lo tanto, como hay demanda de café, entonces los precios pueden ser atractivos. O sea, atendiendo a una ley elemental económica, la cual rige que mientras haya demanda va a haber producción. Y entonces cuando un producto oscila entre lo que es la demanda, la oferta y la demanda, podemos decir, bueno, mire, este producto está teniendo pues un comportamiento favorable. Ahora bien, hay buenos precios para el café. Estaba leyendo yo hace poco. Pero en realidad eso no significa desarrollo, no significa que la gente nuestra va a mejorar. Porque acordémonos que la producción de café es privada. Y por lo tanto la ganancia es privada, no es social. Entonces ustedes ya se pueden imaginar quiénes son en verdad los beneficiarios de que hayan buenos precios del café en el mercado mundial. Entonces este es el impacto que estamos diciendo nosotros en términos históricos de la acumulación originaria de capital. Sus consecuencias no se han hecho esperar o no se van a hacer esperar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Esther Gómez, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Esther Gómez. O Natalia Oliva. Natalia Oliva, por favor. Con gusto, Lick. Gracias. Dice consecuencias de ser un país capitalista subdesarrollado. Como ya se ha definido todas esas características como país capitalista, se va a traducir a nivel interno en una sociedad
como los desequilibrios económicos, Con sociales, los desequilibrios. políticos, Con los desequilibrios. desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos, y que más se va a configurar en las condiciones de vida material y espiritual de la población. Muchas gracias. Miren, esto es algo muy, muy delicado y complicado. Pues una consecuencia de ese modo de cómo se configura económicamente el país, o cómo se configura económicamente el país, va también a configurar un modo de ser de la sociedad. Y como dijo la compañera, va a ver, sí, Natalia Oliva. Porque puede afectar culturalmente y ecológicamente. Bueno, acordémonos que los seres humanos, el principal medio para poder convivir y vivir entre los seres humanos se llama cultura. O sea que la cultura es toda aquella producción material, espiritual, que se traduce en símbolos, se traduce en procesos de producción y reproducción material y espiritual que sostienen a una sociedad. Y entonces, si ese proceso de acumulación originaria de capital y por lo tanto esa configuración en un país desarrollado va también a, como dicen, a pegar, va a incidir en la cultura. En la cultura. Y eso, si ustedes escudriñan la historia de la humanidad, es una constante, es una ley. Es una ley, perdón, de carácter histórico-social. Y por eso es que va a incidir en lo cultural, Natalia, perdón. Por eso es que vamos a tener una cultura violenta. Por eso es que vamos a tener una cultura de la escasez. Vamos a tener una cultura corrupta. Vamos a tener una cultura que en donde lo público es minusvalorado y deseamos lo privado. Un modo de ser lo va a permear. Sí, Natalia. Con lo que dice usted que lo menospreciado sería lo público, a mi parecer sí es verdad, porque no hay como una sustentabilidad en los hospitales públicos, o sea, dado que es algo público, tiene que ser algo sustentable, que aún el gobierno lo sustente tanto económico como físico, pues no, tal es el caso del Hospital Rosales. Se invierte mucho dinero, pero en realidad no se mira el hospital. Es más, el lugar donde lo están tratando, disque de hacer, está vacío. Y no hay un plano, por decirlo así, ni siquiera han empezado a hacer las demostraciones. Entonces, ¿cómo así el pueblo salvadoreño va a querer algo público y algo privado, pues, que sí le garantiza a la población? Muchas gracias por tu comentario. Tú acabas de señalar algo muy, muy, muy importante, muy de actualidad. Fíjense que Natalia nos trajo a colación el aspecto de la salud en la sociedad salvadoreña, un aspecto importante en cualquier sociedad, y ella trajo a colación lo del Rosales. Miren, ocurre que lo de Rosales, el dinero, hicieron el préstamo y lo aprobaron y el dinero estaba, supuestamente está, pero resulta que uno pide cuentas o se les pide cuentas, por ejemplo, al gobierno de ahora y no da cuentas, no dice a dónde está ese dinero o qué ha hecho con ese dinero. Y algo que señaló muy grave Natalia es que ahí está el espacio donde se iba a hacer y no hay nada, pero ni una piedra han ido a echar, nada.
Entonces, venimos arrastrando problemas desde hace mucho tiempo, Natalia, y compañeros y compañeras. Y ocurre que todavía andamos, podemos andar resintiendo esos problemas. Y mire, y eso nos debería de llamar mucho la atención. Porque aquí hay un problema en el cual no se está pensando responsablemente en las futuras generaciones de salvadoreños y salvadoreñas. Y miren desde dónde viene eso. Desde que fuimos fundados como sociedad. Debería darnos vergüenza. Como sociedad, como ciudadanos. Yo haya comentado esto. De eso se trata, Natalia. Gracias. Y cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, ¿dónde no va a minusvalorar la gente lo público? Cuando los que nos gobiernan se encargan de desprestigiar lo público. Imagínense. Y por eso es que lo público nosotros lo tratamos mal. ¿Se han fijado? Lo que es público, como es de todos, nadie lo cuida. Nadie cuida lo público. Como no es de nadie, dice, porque ese es otro criterio. O ese es otro criterio tóxico, perverso, de considerar que lo público, como no es de nadie, hay que destruirlo, hay que hacer lo que se quiere. Y por eso es que ustedes ven de que como sociedad en El Salvador se minusvalora, se desvaloriza lo público. Y en cambio lo privado, pues, como es privado, ¿verdad? En primer lugar, si lo dañas, te cae pagar, ¿va? Te toca pagar lo que vas a dañar, ¿va? Increíble. Entonces, aunque también haya mal servicio de lo privado, porque aquí en El Salvador también lo privado no es lo mejor que tenemos. Hay servicios privados que son pésimos. Veamos las telefonías, ¿va? Telefonía. Entonces, Natalia trajo a colación un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Siglos. Y algo que también no he todavía tocado es que también ecológicamente estamos muy mal porque desde entonces se viene afectando al medio ambiente. Ocurre que cuando los españoles vinieron por aquí, a nuestras tierras, encontraron vastos bosques, espesos bosques, exuberantes bosques. Y todo eso fue destruido para dedicarse al cultivo del añil en adelante, del café, caña de azúcar, etc. Entonces, allá va a haber una afectación ecológica también. También, y eso no metemos todavía la producción de ganado, el agropecuario, la producción agropecuaria. Entonces, qué bueno que estamos en sintonía y que ustedes tienen nociones, tienen elementos para criticar la realidad, y eso es bueno, eso es necesario, porque ocurre que hoy hay un problema muy serio, y esto no lo señalo yo como algo, como una epifanía, como una revelación. Ya muchos salvadoreños lo decían, de que hay un conflicto entre la verdad y la mentira en El Salvador. Y para descubrir la verdad y para descubrir la verdad y para atacar la mentira, porque eso nos debería de tocar, hay que tener una actitud, hay que tener conciencia crítica. Y yo aplaudo lo de Natalia, porque yo considero que tú, Natalia, tienes una actitud crítica. Y ocurre que es necesaria esa actitud. Y más para una profesional de la salud, como ustedes van a ser.
si algo yo siempre, una sugerencia, o llámelo como un tip, esta palabrita es bien famosa, tip. Tip es un consejo. Hay que tener una actitud crítica hoy en día. ¿Vamos a caer mal? Sí. Vamos a caer mal. Así que eso es lo que podemos decir con respecto a estas consecuencias. ¿Ya no ibas a comentar nada, Natalia? No, licenciado, muchas gracias. Bueno. Entonces, Natalia, para que, digamos, con broche de oro, ¿por qué no nos lees esta diapositiva? Por favor. Está bien. Desde el siglo XIX hasta la fecha, en el siglo XXI, y la globalización del modelo económico neoliberal como expresión concreta del modo de producción capitalista a nivel mundial, El Salvador como país y sociedad ha registrado dramáticos desequilibrios y crisis en los niveles más fundamentales de la realidad histológico, social, y en donde se manifiestan con profundidades los males endémicos como la desigualdad, exclusión, marginación, que obstaculiza los esfuerzos que hacen los sectores que están claros en la necesidad de fomentar procesos hacia la democracia como justicia social que fomente una justa distribución de la riqueza hacia las mayorías populares y vulnerables, y que sufren pobreza de larga data, o sea, de mayor tiempo, y que al manifestarse en proyectos políticos de vida, luchan por el empleo, salud, educación, vivienda, agua, etcétera. Gracias. Esta es como, digamos que, como es la esperanza. Esta es quizás la lectura esperanzadora ante una situación totalmente denigrante, totalmente adversa que tiene la sociedad salvadoreña hoy en día, porque como dijo Natalia, en pleno siglo XXI y globalización, hoy el modelo agroexportador ya no se llama así, se llama modelo económico neoliberal. ¿Sí, Natalia? No sé si puedo tomar un ejemplo de lo que pasó con la escuela militar Gerardo Barrios. Cerca de ahí habían unas personas que obviamente vivían por tema de escasos recursos, ¿verdad? Pero si usted se va por esa calle, esa gente ya no está. Entonces me imagino yo, como usted anteriormente decía, ese problema está desde hace años. O sea, lo que ellos querían hacer en realidad es hacer un estadio y quitar mayormente esa gente que estaba necesitada como de vivienda, no sé, su salud principalmente, ¿verdad? Porque mientras ellos tengan una vivienda, la mayoría de personas va a tener salud, va a tener educación y todo eso. Entonces, quiera si no, le va a cambiar la misma mentalidad de que muchas personas se van a hacer, por decirlo así, tanto izquierda o derecha o como estábamos viviendo en ese momento, neutral. Entonces, es de mucho pensar, no sé cómo usted piensa, si lo estoy diciendo mal o no sé. No estás equivocada. No estás equivocada, pero sí basta aclarar algunas cosas. Mira, yo porque vivo cerca de ahí donde vos, a lo que vos te referiste, resulta que ahí había una comunidad marginal y desde que el presidente Bukele anunció que ahí iban a hacer los chinos un estadio, esa gente fue desalojada. ¿Sí? Esa gente fue desalojada. La escuela militar ya no está ahí. ¿Sabías tú eso, verdad? Sí, está en donde es ahora el hospital El Salvador.
Cerca de ahí, donde está el Coden, algo así. no me Enfrente. acuerdo. Ahí estuvo la escuela militar hace mucho tiempo, hace muchos años. Hace 50 años ahí era la escuela militar, Natalia. Ahí fue donde tú acabas de decir, ahí por el hospital de Salvador. Entonces, esa gente fue desalojada. Pues sí, con el cuento de que como van a hacer el hospital, perdón, el estadio, pues fueron desalojados. Esa es como otra forma de expropiarle a la gente la vida. Porque es eso, que te quiten a vos, que te desalojen del lugar de donde vivís, en realidad. Y yo, por ejemplo, con los antropólogos y con la antropología, hemos tenido como mucha vinculación al hablar de esos problemas, y que la gente es despojada de donde ellos han vivido por muchos años, sus hijos han crecido, incluso ellos, y que de repente llega una modo de ver, allí ya deberían estar por lo menos haciendo el hoyo donde van a hacer la cancha, pero no hay nada, Natalia. Yo no sé si por ahí también. Entonces, porque ocurre que este gobierno solo es cosas, solo es maquetas. Y sí, tiene toda la razón, porque no hay nada, básicamente. O sea, desalojaron A la gente. el lugar y, o sea, está todo feo, pues, o sea, Sí, hasta la misma letra, Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios, están quitados, o sea, sí, todo. no está ahí, ya más. No hay nada. Entonces, yo no sé, en realidad, a mí me preocupa que la gente haya sido desalojada, no el estadio, Natalia, porque lo que menos necesitamos aquí en este país son estadios. Sí necesitamos hospitales, sí necesitamos escuelas, sí necesitamos universidades y grandes, pero en vez de eso, ¿qué se está haciendo? Grandes penales o mega penales allá por Zacatecoluca. Eso sí se está haciendo. Un mega penal, una mega cárcel, porque vienen días Lo más irónico es que él hace meses atrás, él había demolido una cárcel que estaba no sé, en Chalatenango, no me acuerdo, que es lo peor, que dizque iba a reducir la violencia. Es verdad, quizás la redujo, pero no como él quiso y como se está tratando, sino que se está aboliendo demasiado los derechos humanos de cada persona, que a veces, de verdad, muchas personas no tienen la culpa de lo que quizás están haciendo, porque están agarrando o tomando personas que tienen tatuajes artísticos, pero no miran el trasfondo de esa persona, quizás solo la toman y ya, o sea, al calabozo, por decirlo así. Correcto. Entonces, sí, David. Pero, o sea, eso se puede transfijar, perdón, si era así la palabra, pero, o sea, se puede malinterpretar, porque muchas personas se han estado haciendo tatuajes sobre los tatuajes, o sea, lo están como cubriendo, o incluso, mejor, se los quitan con láser. Ajá. Y quizás no es como la manera Correcto. que se pudo haber hecho, pero igual, o sea, los que andan haciendo cosas malas no andan pensando en los derechos humanos. Correcto. O sea que el punto no es que tengas tatuajes o no tengas tatuajes, sino que se están llevando de atarrayazo, como un atarrayazo, a la par de los pandilleros o de los delincuentes, a la par se están llevando gente que no la debe, gente honrada, trabajadora. Entonces, como es más fácil tirar el atarrayazo que investigar, porque miren, se debe de investigar en un problema como el que tenemos de seguridad pública. La investigación debe ser como el mecanismo idóneo para identificar a la delincuencia. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? En una forma
responsables masivamente o se hacen redadas y hasta rayazos. Y ahí te llevas, pues, a gente que no la ve. No estamos, miren, por favor, y si alguien nos está viendo, miren, no estamos defendiendo delincuentes. No estamos defendiendo delincuentes. Lo que estamos señalando es que mucha gente que no la debe se está yendo. Se está yendo en esa dinámica de capturar delincuentes. Y eso no se vale. Fíjense bien, es obligación de la policía y de la fiscalía investigar quién en verdad la debe y quién no la debe. Ahora bien, no se vislumbra que esto cambie. A mí me preocupa como ciudadano, pero también como sociólogo. A mí me preocupan ustedes, pues sí. Imagínense como sociedad que les estamos ofreciendo a ustedes que son jóvenes. ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Cárcel? ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Persecución? ¿Qué les estamos ofreciendo? Nada. Nada. Y por eso es que se van del país. Porque no la ven. No la ven. Entonces, lo que no les damos nosotros como sociedad, que sería trabajo, educación, salud, como no les damos eso, se van a otros países a buscar eso. Más que todo trabajo. Entonces, como ya muchos sociólogos lo dicen y antropólogos también lo dicen, estamos ante una sociedad fallida. Yo, por mi posición cristiana, no puedo decir eso. Todavía. Sí, Natalia. No sé si usted también escuchó lo de que le dijeron algunos diputados al presidente Bukele lo de Costa Rica, los de Costa Rica, que le dijeron que preferían mejor que apostara más a la educación que al mismo militarismo. Exacto. Entonces, en parte sí tienen razón, ¿verdad? Porque sí necesitamos apoyar ¿cómo se llama? A la educación, apostar más a todo, pues, menos a lo que hacemos siempre. Entonces. Miren, el último dato que yo supe de educación, y este es dramático, y es fuerte, es grave, que durante la pandemia, desde el 2020 hasta este año, 20,000 estudiantes universitarios dejaron de estudiar. Por muchas razones. O porque perdieron sus trabajos sus padres o ellos, o porque se enfermaron, o porque no tenían acceso a los dispositivos electrónicos como computadora y acceso al internet. Dejaron de estudiar. 20,000 estudiantes universitarios que dejaron las aulas, dejaron de estudiar. Entonces, a mí en realidad me sonroja eso. Me sonroja eso. Entonces, qué bueno que ustedes han estado comentando. Agradezco esos comentarios porque nada más reafirman de que estamos en una posición correcta académicamente, pero también científicamente en la asignatura. Estamos como dicen, en la posición correcta, en la línea correcta de cómo tratar los problemas. Sociología es crítica. Sociología es conciencia de la vida, obviamente de la vida. Sociología es fomentar humanidad también. Sociología es también fomentar comprensión, fraternidad también. Quería decirles estas palabras también a ustedes, ya que los comentarios que ha hecho la compañera, por ejemplo, como que me dieron el espacio para poder decirlo. Vamos a llegar hasta aquí porque ya nos pasamos de las 6 y solo 1 hora tenemos.
quería decirles que la próxima actividad que tenemos es el examen. O sea, el próximo lunes es el examen. Y entonces, por favor, prepárenlo, por favor. Yo siempre voy a poner el aula virtual porque como hay muchas cosas que hay que hacer, pues tienen que entregar el mapa conceptual también. Y ahí voy a dejar siempre el foro para cualquier duda, cualquier consulta. Así que en la próxima actividad, la semana que viene, solo van a hacer el examen, no va a haber clase. Con las demás asignaturas también hacen lo mismo, que solo hacen el examen parcial. Que lo vamos a tener de 5 a 7 en el aula, en el campus universitario. Así que vamos a llegar hasta aquí y les agradezco el tiempo dispensado. Les deseo feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Lick. Buenas noches. Adiós. Adiós, buenas noches, Lick. Adiós, mucho gusto. Los temas ya saben, desde que tuvieron clase conmigo, desde ahí van a salir los temas. No hay problema ahí.